que corresponde a nuestro examen el día. Bueno, creo que es miércoles o viernes. No sé, tendríamos que revisar. De El todos, viernes, es el viernes. viernes, ok. El día viernes entonces tendríamos ahí nuestros exámenes, nuestro examen de estadística, ¿verdad? Y este sería nuestro último contenido para repasar el día de hoy. Entonces, recapitulando un poco, supongamos que tenemos la siguiente situación. Tenemos un estudiante, tiene 0.55 de probabilidad de aprobar una determinada clase. Una determinada clase. Entonces, construir una tabla de distribución de probabilidad y determinar la probabilidad de que el estudiante en 3 intentos apruebe la clase, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una situación. Entonces, para construir lo que nos están pidiendo, la distribución de probabilidad, recuerden que eso necesita una tablita, ¿verdad? Esa tablita o bien muchas veces el problema se las puede dar o bien ustedes la deben de construir. Es una tablita que lleva solamente 2 filas. En la primera tenemos los valores que toma la variable X. Recuerden que X es una variable aleatoria discreta que solo toma números enteros. Y en la otra fila tendríamos la probabilidad de los X iguales a esos valores que estamos poniendo ahí. Entonces, puede ser que X tome los valores de 0, puede tomar los valores de 1, de 2 y de 3, supongamos. Entonces, 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué llego hasta 3 y no continúo en 4, 5, 6? ¿Por qué? Sencillamente porque en este caso solo me están diciendo que son 3 intentos. Así de sencillo. Solo me están diciendo que son 3 intentos. Entonces, primeramente tenemos que el chico apruebe la clase. Y si la prueba tiene un 0.55 de probabilidad de que la apruebe. Y aquí el complemento sería 0.45. O sea, que repruebe la clase. Esa es su probabilidad, 0.45. Eso es en un primer intento. En un segundo intento, tenemos exactamente la misma situación. Tenemos entonces 0.55 de que el chico apruebe y un 0.45 de que el chico repruebe. Acá igual 0.55 que apruebe, 0.45 que repruebe. Esto es lo que le llamamos un diagrama del árbol, algo que ustedes pueden hacerlo muy sencillamente. Luego, como esa es a una segunda oportunidad o intento, en un tercer intento, volvemos exactamente a hacer lo mismo, saliendo de cada una de las posibilidades, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos a tener nuevamente 0.55 de éxito, 0.45 de fracaso, ok.
repruebe. Mandé a traer por Amazon con un amigo mi tablet graficable, mi tableta gráfica. Pero con toda esta situación ha sido difícil. Igual acá 0.25 y 0.45. Ahora bien, ya una vez construido nuestro diagrama del árbol con todas las posibles opciones, ¿cuánto sería la probabilidad de que esa persona en los 3 intentos ninguno logre aprobar? Ninguno logre aprobar. ¿Cómo haríamos ahí ese cálculo? ¿Cuál sería aquí el respectivo valor que vamos a poner? Si es 0 es porque significa que en ninguno logre aprobar. O sea, que en los 3 intentos repruebe. ¿Cuánto es la probabilidad de que él repruebe? La probabilidad de que él repruebe sería 0.45. Entonces, en este caso, si me está diciendo que en ninguna pruebe es porque en la primera repruebe, en la segunda repruebe y en la tercera repruebe. Entonces es solo multiplicar 0.45 por 0.45 por 0.45. Aquí iría entonces 0.45 al cubo. Eso lo hacen y eso les va a dar ahí un valor. Esa sería la probabilidad para hacer en ese caso, ¿verdad? Que en uno de los 3 intentos él logre aprobar. Que en uno de los 3 intentos él logre aprobar. Entonces puede ser que en el primero apruebe 0.55 por los otros 2 ya tienen que ser reprobando. Por la probabilidad del fracaso ahí que es 0.45. Puede ser que en la primera repruebe y en la segunda apruebe. Recuerden que aquí el 1 me indica que solo en una apruebe. Puede ser ahora que en la primera repruebe, en la segunda repruebe y ya en la última la pegó, aprobó. Entonces, solamente acá hay que multiplicar esto por esto por esto, eso les va a dar un valor. Luego esto por esto por esto, y eso les va a dar otro valor. Luego acá esto por esto por esto, y eso les va a dar otro valor acá. Eso que tenemos ahí es exactamente la probabilidad de que aprueben una. Entonces, después de eso, ustedes tienen que sumar esto de acá. Lo que les dio aquí, lo que les dio aquí, lo que les dio aquí, lo deben de sumar. Y el resultado de esa suma es lo que exactamente debe ir acá, en ese cuadrito de ahí. ¿Ya? Esa suma debe de ir ahí. Ahora me dice que en 2 de las 3 posibles opciones, que en 2 él apruebe. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Que ahora como es en 2 que apruebe, 0.55 por 0.55 por 0.45. O puede ser 0.45 por 0.55 por 0.55. ¿Ya? Y así las vamos barajando. En este caso solamente tendríamos 2, no tendríamos 3. Entonces solo sumamos esos 2 resultados y ese es el valor que iría acá. El 3 es fácil. Que en las 3 apruebe. ¿Quién me dice cuál sería que en las 3 apruebe? 0.55. Pero ese es que solo en una apruebe. Es en las 3 que tenga que aprobar. ¿Cuánto sería?
Sería 0.55 al cubo. Excelente, 0.55 al cubo. Así es. Y para 2 es solamente hacerla así en esa combinación, por decirlo así. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, voy a pasar una asistencia ahorita solamente. ¿De quién es ese iPhone? ¿Quién es el iPhone? Stacy Rodríguez Calero. Ok. Ashley. ¿Cuál es su apellido, Ashley? Idiáquez. Tengo a Bambi. Bambi, ¿quién es? Nombre y apellido, por favor. Se considera ausente porque ni siquiera me oye y yo no lo oyo, es como que no esté. Braudy Morales. Así es, Braudy Morales. Después lo busco en la lista y si no aparece así, Chepito. ¿Quién es Chepito? José Torre, profe. José Torres. Ok. ¿Cómo se llama, José Torres, esto que estamos viendo ahorita? ¿Cómo se llama? Distribución de probabilidades. Ok, Angel. Angel. Guardado. Tengo a Latitude. ¿Quién es Latitude? Soy yo, Chantal. Oh, Chantal. 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 J. Mary Cajina. Crystal. Solamente, a todos los mencioné. Tengo a... se me escapaba, creo, Jean López. ¿Todos están? Después no me digan, yo sí me conecté y que no. Ahí están todos. Esos son todos los que mencioné, ¿no? Bambi, ¿me dijiste tu nombre? Odalí Garache. ¿Quién es? Odalí Garache. Bambi. Odali Caracho. Ok. Bien. ¿Y Ashley no me dio su nombre? ¿Apellido? Ashley Diaque, ya me había dicho. Sí. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Ok, ahora algo importante. Recuerden ustedes de que si nos piden el valor de la esperanza matemática, ¿verdad? O media de X, esto es muy sencillo. Solamente se van a la tablita, multiplican este valor con este de acá, más este valor por este de acá, más este valor por este de acá, más este valor por este de acá. Hacen toda esa suma y ese sería el valor de la media, ¿ok? Ese sería el valor de nuestra media. ¿Entienden eso? Sí. Ok, esa sería la media. ¿Y cuánto tiene que darnos la suma de toda esta fila de acá? ¿Cuánto tiene que darnos toda esa fila de ahí? Uno. Uno, chicos. Si ustedes suman todo esto amarillito que puse ahí, toda esa suma les tiene que dar como máximo 1. ¿No? 1. Entonces, esos son los dos criterios que uno debe manejar en este tipo de distribuciones. Luego, cuando caemos a la otra parte, que es la distribución binomial, que es algo muy sencillo, la distribución binomial,
Recuerden que aquí expresamos X es una variable aleatoria discreta que sigue una distribución binomial tal que, ¿qué viene acá? N es el número de intentos por P, que es la probabilidad de éxito en ese caso, ¿verdad? Que es la probabilidad de éxito. Entonces, para hacerlo manual, sin calculadora, nosotros decimos que la probabilidad de X cuando es AR, igual a R, se calcula como la combinación entre N y R, multiplicada por nuestra probabilidad de éxito elevada a la R, por Q, que vendría a ser a la resta de N con R. Así calculamos manualmente esto. Y si ya conocemos N, ya conocemos P, esto es muy fácil. Recuerden que Q viene a ser nuestra probabilidad de fracaso, que sería 1 menos la probabilidad del éxito, ¿verdad? Y con eso entonces ya ustedes perfectamente lo pueden calcular. Pregunto, vamos a ver. Si yo tengo la probabilidad de X mayor a 5, ¿cómo calculo eso? ¿Cómo expreso eso? Se expresaría como 1 menos la probabilidad para los X menores o iguales que 5. Como aquí no toma el 5, aquí tiene que tomar el 5. Y estas probabilidades significa que son, tengo que calcular la probabilidad del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, hasta llegar a la del 5, que es lo que le llamamos la probabilidad acumulativa, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si me hubieran dicho la probabilidad para los X mayores o iguales que 5? ¿Cómo hubiese sido acá? Uno menos la probabilidad de los X menores que 5. ¿Y qué significa la probabilidad de los X menores que 5? Que no toma el 5. Que en la acumulativa sería solamente el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. A eso solamente les voy a calcular su respectiva probabilidad. ¿Ya? Esa es la diferencia ahí en ese caso. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con esa parte de los signos. Pregunta, la esperanza matemática en una distribución binomial, ¿cómo se calcula? O media. Se calcula simplemente n multiplicado por p, ¿verdad? N multiplicado por p. Si ya conocemos el valor de n y el valor de p, es muy fácil calcular el valor de la esperanza matemática. Pregunta hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Consultas. Bien, feliz tarde.